Mira quién regresó. Los videojuegos de la primera generación de Pokémon fueron un rotundo éxito a nivel mundial y tras cosechar millones de copias vendidas, lograron el reconocimiento internacional al entrar en el 2009 al libro Guinness de los récords mundiales en la categoría Mejor Juego Vendido de RPG para la Game Boy y Mejor Juego Vendido de género RPG de todos los tiempos. Pokémon Hielo, atrápalos a todos. Si bien Pokémon Azul y Rojo fueron los más populares y premiados, la versión verde exclusiva para Japón y la edición especial de Pikachu Pokémon Amarillo también forman parte de la primera generación de los Pocket Monsters desarrollados por Game Freak y publicados para las portátiles de Nintendo. Ha transcurrido poco más de 2 décadas desde que se lanzaron estos videojuegos y cada vez más jugadores retro reportan fallas en sus cartuchos. Aparte de baterías agotadas que provocan la pérdida de partidas grabadas, un problema muy frecuente es encontrar fallas en las imágenes del videojuego. En cartuchos de las versiones rojo y azul, los sprites de los Pokémones se ven reemplazados por cuadrados rellenos de líneas de color rojo y negro. En la edición especial de Pikachu, la falla aparece al iniciar la partida, siendo el Profesor Oak el primer personaje cuya imagen es sustituida. También podrían presentarse errores en otros momentos del juego, o simplemente podría no mostrarse imagen alguna. And action. Las fallas podrían resolverse con el método que presenté en este video, que tiene como objetivo identificar conexiones débiles con un multímetro para reforzarlas. Otra alternativa es repasar las soldaduras con el cautín, aunque es un método que no recomiendo porque de no aplicarse adecuadamente podría agravarse el problema. Y, en los casos más complejos, las fallas podrían deberse a pistas rotas, situación que requeriría la instalación de puentes. Para ello, en muchos casos es necesario contar con un juego idéntico en buen estado para replicar pruebas de continuidad, sobre todo cuando las conexiones no se observan a simple vista. Pero ¿qué podemos hacer si no contamos con otro cartucho que tenga una placa electrónica con la misma estructura? Y ahí es donde entro yo. En este episodio voy a utilizar mi colección de juegos de la primera generación de Pokémon para crear una guía que les sirva a aquellos que tengan juegos con fallas. Es importante tener distintas versiones de estos cartuchos para recoger toda la casuística posible y poder desarrollar una solución genérica. Inspeccionaré mis cartuchos de Pokémon Rojo, que corresponden a la versión americana y española. Revisando ambas placas, se puede observar que tienen diferente estructura. De hecho, el código de la placa electrónica es distinto, incluso el tipo de batería también se diferencia. La placa DMG KFDN10 lleva una batería CR2025, mientras que la otra placa lleva una batería CR1616. Otra diferencia importante de destacar es que tienen distinta Memory Bank Controller. En el primer caso se tiene una MBC3 y en el otro caso una MBC5. En el caso de Pokémon Azul, tengo dos versiones americanas distintas y una española. Al igual que en la versión roja, se observan los dos mismos tipos de placa. Ya voy encontrando un patrón. Ahora revisemos las versiones americana, europea, española y alemana de mi colección de Pokémon Amarillo. Todas las placas tienen la misma estructura y corresponde a uno de los modelos vistos anteriormente. En resumen, se podría inferir que los juegos de la primera generación de Pokémon, sin considerar la versión japonesa, pueden tener dos modelos de placa, en donde lo único que cambiaría entre cartuchos de un mismo modelo pero distinto color y región sería el contenido del chip ROM, que guarda la información del tipo de juego e idioma. Ya que mis juegos de Pokémon Rojo tienen ambas casuísticas, serán estos los que analizaré utilizando un multímetro en la función de continuidad. Mi objetivo es identificar todas las conexiones que tiene cada uno de los componentes de la placa.
Así, logré armar el siguiente cuadro, donde se pueden visualizar las conexiones que deberían tener continuidad en un cartucho en óptimas condiciones. La información se debe interpretar de la siguiente manera. Por ejemplo, el pin número 1 debe tener continuidad con el terminal R1 del chip ROM, el terminal U1 del chip MBS5, el terminal R1 del integrado U4 y el terminal D de los capacitores 1, 2 y 4. Y obviamente debe haber continuidad entre ellos mismos. Lo mismo se debe interpretar con las siguientes filas del cuadro. Para mejor ubicación de los terminales de cada componente de la placa electrónica, les mostraré cómo los estoy identificando. Los pines serán numerados de izquierda a derecha, comenzando desde 1 hasta el 32. Luego ubicamos el chip SRAM, el chip ROM, el chip MBS5, el integrado U4 y los terminales positivo y negativo de la batería. Los terminales de la izquierda del chip SRAM serán identificados con la letra L y los de la derecha con la letra R y serán numerados de arriba hacia abajo desde 1 hasta 14. El mismo criterio aplica para el chip ROM, también para el chip MBS5. Los terminales superiores de este componente serán identificados con la letra U y los inferiores con la letra D, siendo numerados de izquierda a derecha desde 1 hasta 8. El integrado U4 solo tiene 4 terminales por lado. En el caso de los condensadores y la resistencia, la identificación será según su colocación en la placa. El capacitor C1 tiene posición vertical, por lo que el terminal U será el superior y D el inferior. Similar para C2, C3 y C4. El condensador C6 tiene posición horizontal, por lo que tendrá los terminales R y R. Por último, la única resistencia de la placa R1 solo tendrá los terminales U y D. Con este gráfico con etiquetas, considero que será más fácil entender el cuadro que realicé, que a partir de ahora llamaré mapa de continuidad. Como ya hemos descubierto que existen dos modelos de placa para estos juegos, también elaboré un mapa de continuidad para el segundo tipo de placa. Puedes descargar ambos mapas en el link que dejaré en la descripción del video. Ha llegado el momento de poner en práctica lo aprendido en este video, y qué mejor que hacerlo con un juego que un suscriptor me pidió reparar. En su mensaje, el suscriptor indicó que el juego se colgaba cuando aparecía el profesor Oak. Tenía que estar seguro si se trataba de un juego original, para así poder aplicar la revisión con el mapa de continuidad. Según las fotos, sí se trataba de un juego auténtico, así que acepté repararlo. Cuando tuve el juego en mis manos, pude darme cuenta que la etiqueta lucía algo desgastada. Y además, habían rayones con marcador negro. Por la parte posterior también encontré marcas con el rotulador. Al parecer se puede llegar a leer el nombre del anterior propietario del cartucho. El suscriptor también me entregó algunas baterías para que pueda instalar una de ellas en el cartucho. Recuerda que estas pilas tienen la función de proveer energía para que las partidas puedan ser grabadas. Realizaré las respectivas pruebas en esta preciosa Game Boy Pocket con pantalla retroiluminada y carcasa y botones transparentes. Si estás en Perú y te interesaría adquirirla, envía un mensaje a la cuenta de Facebook del canal. Esta versión tiene una pantalla 11% más grande que la original, efecto retropixel y 36 combinaciones de color, para todos los gustos. Con la rueda de contraste se realiza el ajuste de brillo. Probemos el cartucho del suscriptor. Durante la introducción del juego no se observó ninguna falla.
Tal como lo había indicado el suscriptor, luego de aparecer el profesor Oak, el juego se cuelga. Simplemente no se puede hacer nada. Aparte de la batería faltante, no observo nada extraño en ambos lados de la placa. Lo más probable es que alguna conexión esté fallando. Identifiquemos el modelo de la placa del cartucho para escoger el mapa de continuidad que utilizaremos para la revisión con el multímetro. Comencemos con el análisis. Repliqué el mismo análisis partiendo de los pins sin encontrar fallas. Toca revisar algunas conexiones internas adicionales. Las siguientes imágenes continúan desde este punto. Hasta que por fin encontré una falla. El primer terminal de la izquierda del chip ROM debería estar conectada con el sexto terminal de la izquierda del chip MBC3. Se aprecia que estos puntos hacen contacto solo cuando ejerzo presión sobre el chip ROM. Esto no debería ser así. En esta imagen con zoom se puede observar que este terminal no tiene el mismo volumen de soldadura que los otros. Probablemente sea insuficiente o simplemente no lo hay. Brillante, realicemos el test de continuidad. Quedó perfecto, al mínimo contacto se escucha el pitido del multímetro. Ahora sí, el juego continúa sin problemas luego de que aparece el profesor Oak. Genial, ya que la placa ha sido arreglada, ahora pasaré a instalar la batería. El modelo SR2025. Recuerden que la base es el lado positivo. Para asegurar que la batería se posicione donde quiero, pegaré temporalmente esta cinta aislante. Y como siempre, la prueba de rigor, la toma de voltaje desde la placa. Y finalmente, antes de ensamblar todo, le daré el respectivo cariño a la carcasa para desaparecer el nombre del dueño previo.
Espero que te haya gustado este capítulo, y si quieres que elabore mapas de continuidad para juegos de Pokémon de otras generaciones, indícalo en los comentarios. No olvides de apoyar al canal para motivarnos a crear más contenido. Hasta la próxima.